Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El municipio de Quito dio marcha atrás. El alcalde Jorge Yunda anunció la tarde del lunes que para evitar más confusiones, el sistema de restricción vehicular no será rotativo. El anuncio de esta decisión lo hizo luego de asistir a un evento organizado por la alcaldía, en donde los miembros del Cabildo Cívico de Quito le solicitaron que mantenga el actual modelo de restricción vehicular. El anuncio hecho por Yunda la tarde de ayer contrasta con la información oficial difundida esta mañana por el municipio de Quito. Allí se daba cuenta de que en octubre se aplicaría la rotación de placas. Sin embargo, el burgomaestre suspendió esta alternativa. 8 de la mañana con 42 minutos, 8:42. Saludamos y damos la bienvenida a Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a nuestro espacio de entrevistas y noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué pasó finalmente? ¿Por qué el alcalde de Quito dio de cierta manera marcha atrás a una decisión que había sido ya anunciada, promocionada, socializada entre los capitalinos respecto al tema de la movilidad en el uso de los vehículos y con el uso de... ¿Qué fue lo que motivó esta decisión? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. He estado tratando de cazar buena señal, por eso estoy en un dispositivo prestado en estos momentos. Lamentablemente, la situación de la emergencia por la COVID-19 nos ha generado una serie de dificultades y que esta tiene unas propias dinámicas. Y entre ellas está el análisis permanente de las decisiones que se toman en torno a todo lo que tiene que ver con la emergencia y el manejo desde la capital. Desde el inicio, cuando el señor alcalde había mocionado y había presentado en el Consejo Metropolitano estas decisiones que tiene él absoluta facultad y competencia. Sin embargo, habían algunas preocupaciones por parte de los concejales y concejalas, dentro de las cuales se establecía cómo vamos a dar mayor claridad a la información. Y dentro de ellas la movilidad que es una de las, digamos, las aristas más importantes que tenemos en el manejo de la emergencia. Hemos visto con buenos ojos esta decisión del burgomaestro, del doctor Yunda, para poder revisar de cómo se puede dar mayores facilidades a la ciudadanía, sobre todo en estos momentos donde la sensibilidad y una serie de información pudiera estar en torno de muchas cosas. Creemos que es la oportunidad de brindar a la ciudadanía la transparencia, la información correcta y el seguir con esta restricción vehicular entre placas impar y par en los días de la semana sin duda van a ser una tranquilidad porque la ciudadanía ya se adaptó a esta modalidad de transporte. Entonces, entendíamos que era una necesidad como para ir dando unas nuevas dinámicas, pero esta revisión responde también a alguna serie de solicitudes que se habían hecho por parte de los concejales, unas sugerencias de que se mantenga tal como está para que la ciudadanía no genere confusión, más cuando Quito es una ciudad de paso. Muchas, desde el origen de su capitalidad, muchas personas llegan hacia Quito y necesitan tener la claridad de cómo está funcionando el tránsito. Yo tengo dos consultas, vicealcaldesa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. La una, a ver, tiene que ver con, además, digamos, el criterio de algunos ciudadanos que se cuestionan el hecho de que, por un lado, resulta más complejo tomar transporte público porque ahí hay mayor riesgo de contagio, entonces creen que es más beneficioso utilizar los vehículos privados. Pero por otro lado tenemos que este tipo de restricciones vehiculares han, digamos, motivado a la gente a utilizar mecanismos alternativos de movilidad, como la bicicleta, por ejemplo. Y vemos que se han instalado sobre la avenida Amazonas y otras arterias de la ciudad ciclovías para poder movilizarse. ¿Esta decisión que toman ustedes el día de ayer se basó en algún estudio técnico vinculado con la movilidad o con el tema sanitario? Quisiera que por ahí nos dé su respuesta, vicealcaldesa. Un gusto.
Evidentemente lo que sí sería importante y es clave las preguntas de Alexis son tres cosas. La primera es que estas decisiones de cómo se maneja la emergencia es del representante máximo de la ciudad, es decir, del ejecutivo, del alcalde de Quito. Nosotros como concejales y concejalas lo que hacemos es exhortar, solicitar, sugerir para que se puedan tomar decisiones oportunas hacia lo administrativo, es decir, la administración de la ciudad, como estas medidas a las cuales estamos haciendo alusión el día de hoy. Efectivamente, hemos tratado durante todos estos años o este periodo de quienes hemos estado al frente de transformar o de dar un paso importante, un paso gigante hacia dejar atrás una visión autocéntrica de la ciudad. Y hemos solicitado y también desde las competencias, desde la competencia de la fiscalización, hemos acompañado para que haya un fortalecimiento del transporte público. Sin embargo, la emergencia nos genera una serie de situaciones bastante complejas en torno a todo lo que tiene que ver con mitigar los riesgos de contagios. Evidentemente, el transporte público en estos momentos no nos garantiza, no tiene unas garantías de que esto no va a suceder. Por esta situación es que se han hecho algunos estudios, entiendo, desde la Secretaría de Movilidad, la cual no son suficientes. Estos estudios sí los tenemos que reconocer mediante que cómo se puede mitigar el riesgo. La gente que tiene vehículos evidentemente va a poder transportarse de esta manera, mucho más seguro, ya es una opción. Sin embargo, no podíamos caer en una medida populista, en una medida que no iba a generar buenas formas en decir todos, no va a haber ningún tipo de restricción. Lo que sí, como concejalas y concejales, seguimos todavía pendientes, seguimos desde el proceso de fiscalización en que es necesario fortalecer el transporte público. Y esto no significa que solo se tenga que hacer la desinfección y estar el control permanente de los aforos, sino también brindar medidas alternativas para que la ciudadanía pueda tener esta tranquilidad para poder transportarse. Habíamos pedido que esto se haga de manera planificada en torno a lo que se podía prever. Cuando estábamos en semáforo rojo, ustedes recordarán que era muy limitada digamos, era mucho más fuerte la restricción vehicular. Sin embargo, para poder pasar a un semáforo amarillo, que ahora tiene una serie de dificultades, le habíamos solicitado a la Secretaría de Movilidad que planifique de mejor manera cómo se va a brindar el servicio. Ahora estamos, creo que, tratando de asumir una serie de aprendizajes dentro de las cuales vemos con muy buenos ojos y felicitamos también esta acción y voluntad política de fortalecer las ciclorrutas, las ciclovías, para poder brindar esta posibilidad de que la ciudadanía se transporte de forma alternativa, como siempre debió ser, de forma mucho más amigable con el ambiente, pero también de forma mucho más segura para prevenir estos riesgos eminentes de contagios que pudieran generarse en el transporte público. Vicealcaldesa, ¿esta decisión ya es definitiva? ¿La van a modificar dependiendo de cómo esté la situación sanitaria? ¿Cuál es la disposición al respecto? Lo que es necesario es que se vaya mirando en base a estudios técnicos. Todas las decisiones que se tomen alrededor de la emergencia sanitaria deben ser revisadas y sustentadas en base a estudios. No pueden ser a criterios personales, no pueden responder a presiones de ciertos sectores, sino más bien de forma responsable deben responder a estudios. Cómo se va llevando esta emergencia, se debe ir monitoreando. Lo importante es, Licenia, y es que tengamos esa claridad de que Quito está pasando por un momento lleno de dificultades por el manejo de la emergencia. Tenemos un Estado ausente, un Estado que no ha generado garantías, mucho menos desde el tema de la salud. No contamos con un sistema de salud apropiado para abordar la emergencia que tenemos en este momento, mucho menos para poder enfrentar un rebrote de contagios o un repunte de contagios o un nuevo pico, como se la quiera denominar. Por lo tanto, estas medidas deben ir con corresponsabilidad de cómo se está afrontando en el Distrito Metropolitano, donde existe más o menos 3 millones de personas que tenemos que salvaguardar su vida y su integridad.
Por eso, tanto las medidas de restricción vehicular, como inclusive cómo se va monitoreando los aforos, cómo se están estas restricciones que todavía tenemos para eventos de espectáculos públicos o eventos de convocatorias masivas, el mismo hecho de cómo se sostiene el teletrabajo, todas estas medidas deben ir revisándose conforme va avanzando la curva de contagios, ¿no? Una pregunta que tenían nuestros amigos oyentes era, a ver, esta ordenanza rige en todo el distrito metropolitano, eso quiere decir también en los bases, mitad del mundo, ahí rige la ordenanza, vicealcaldesa. Alexis, no es una ordenanza, es una resolución. Bueno, la resolución. Sí, la resolución de alcaldía y rige a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con cantones que tienen libre movilidad? Me refiero, por ejemplo, a Rumiñahui. ¿Ahí cómo van a hacer para coincidir? Precisamente estas son las preguntas que habían tenido en la reunión del COE provincial. ¿Qué va a pasar con los cantones conurbados? Es decir, los que están cerquita, los que nos separan una callecita nada más. Este es un tema que ya se está tratando de coordinar con aquellas, digamos, aquellos cantones que no tienen las competencias de movilidad. En el caso de Quito, que sí la tiene, que tiene la autonomía para tomar decisiones, estas son las decisiones que se ha tomado al respecto. Pero de los cantones conurbados van a tener que generar como una lógica de coordinación, por eso es que habíamos insistido que no haya como esta rotación que se planteaba al principio desde al iniciar octubre, sino más bien que se continúe con esta dinámica que ya se tenía a nivel nacional en cuanto a los pares e impares. ¿Qué otro tipo de medidas se han adoptado, vicealcaldesa, para tratar de controlar, digamos, el flujo o digamos, la circulación del virus, que todavía sigue siendo una amenaza, a pesar de que ya no tenemos estado de excepción? Ahora los municipios, los gobiernos locales tienen en sus manos la responsabilidad también de llevar adelante estas políticas regulatorias y de control. Está de por medio la salud y la vida de la gente. ¿Qué otras decisiones se han adoptado? Evidentemente, frente, como decía, al abandono del Estado que nos encontramos en estos momentos y cuando los gobiernos locales como los municipios tienen las competencias de poder tomar decisiones, estas decisiones de ninguna forma tienen que caer en presiones y se han planteado unas, digamos, no son suficientes, pero sí por lo menos las más oportunas quizás en este momento es número uno, mantener la restricción vehicular. Número dos, reorganizar las actividades económicas en franjas de horarios. Eso todavía se está tomando en cuenta o se están analizando. Número tres, permitir la libre circulación en la noche para el sector productivo. El cuarto es emitir salvoconductos para actividades prioritarias. Y el quinto, continuar fomentando el teletrabajo. Esto, sin duda, existió una propuesta por parte del colectivo que se había reunido ayer con el señor alcalde para poder precautelar o mitigar estos riesgos, pero evidentemente estas medidas serán analizadas por lo administrativo, nos estarán comentando quizás hoy en la sesión ordinaria que tenemos del Pleno del Consejo, vamos a tener mucha más claridad de cuáles son las decisiones que se deben tomar, sobre todo en torno a los datos. Hemos visto cómo ya el alcalde se ha pronunciado de un incremento de los números de contagios. En Quito es una serie de dificultades que tenemos ahora porque todavía no contamos con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Pública, es decir, ¿qué está pasando con las casas de salud? Hemos visto cómo en algunos medios que responden a ciertos intereses neoliberales están diciendo como que nada pasa, pero no es así. Lo que queremos es que la gente sepa y recuerde que de lo que hemos salido es de un estado de excepción, pero el virus está, la pandemia está y es una necesidad de que vayamos a cuidar, no yo me cuido, sino cómo nos cuidamos de manera colectiva
La mascarilla es un elemento importante, no lo decimos solo aquí, sino la Organización Mundial de la Salud, pero no es un escudo. La mascarilla nos puede proteger cuando haya, no haya la posibilidad de mantener esta distancia física de manera acertada, pero lo que sí queremos decir es que debemos insistir en el lavado de las manos, en el uso de la mascarilla, que aquí en Quito, por la ordenanza 010, es de obligatoriedad. En los vehículos, en los espacios públicos, es necesario que continuemos con esto. Sin embargo, no vamos a dejar de insistir en que el Estado debe cumplir con sus responsabilidades. No es simplemente delegar competencias por delegar, sino que es necesario que cumpla con la entrega de los recursos que adeuda a los municipios para poder enfrentar esta emergencia. Es necesario que cumpla con el fortalecimiento de lo que en algún momento, sobre pretexto de la crisis, desmanteló el Estado se está desmantelando, y si algo que tenemos es que lamentar es cómo dentro de ese desmantelamiento vemos de manera desgarradora cómo el sistema de salud no se le ha dado esa atención que era necesaria. Entonces hemos seguido insistiendo, el municipio tiene puesta una acción por incumplimiento en cuanto a la asignación de recursos del municipio de Quito para poder seguir ¿Cuánto haciendo... les adeudan como municipio, vicealcaldesa? ¿Perdón? ¿A cuánto asciende la deuda que tiene el Estado central con ustedes? Aproximadamente 400 millones. Y usted ha dicho, han desmantelado el Estado, pero lo que no han desmantelado ha sido las basas metálicas alrededor del centro histórico, ¿no? Y mientras hay un sector empresarial que pide la liberalización, que pide que se eliminen las medidas de restricción, que pide reactivar la economía, tenemos al propio gobierno impidiendo que los comercios del centro de Quito puedan desarrollarse. Evidentemente, lo que nos duele profundamente lo que está sucediendo en el centro histórico de Quito, cuando esta serie de dificultades, el turismo, Quito Turismo está haciendo unos esfuerzos enormes en poder generar una serie de medidas de bioseguridad, pero también tratar de reactivar de a poquito el turismo, empezando por nuestro centro histórico. Sin embargo, ¿quién va a querer visitar esto que, lejos de generarnos paz y tranquilidad, nos data como que si estuviéramos en guerra, como si estuviéramos en un estado de alerta? De por sí la emergencia ya nos tiene muy sensibles a todos y todas, y encontrarse con esto en nuestro centro histórico sin duda es una serie de vulneraciones a los derechos. Hemos tratado ya, el Consejo Metropolitano ha tomado una resolución sobre la necesidad de hacer un plan de intervención integral para el centro histórico, pero con esas condiciones sin duda es una dificultad, lejos de ser un apoyo, es un obstáculo grande para poder enfrentar y para poder cumplir con esta resolución que el Pleno del Consejo Metropolitano ya la tomó. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito, por el tiempo que nos ha permitido compartir y por la información que nos ha proporcionado. Le comento, vicealcaldesa, que para este diálogo hicimos la siguiente pregunta a nuestros amigos oyentes: ¿considera adecuados los cambios en la movilidad de los vehículos anunciados por el alcalde de Quito? Un 59% dice que no, frente a un 41% que dice que sí. Hay una opinión bastante dividida entre nuestros amigos oyentes y quienes se comunican con nosotros a través de redes sociales respecto a este anuncio hecho en las últimas horas por el municipio de Quito, específicamente por el alcalde, respecto a la movilidad de los vehículos. Vicealcaldesa, muchísimas gracias. Muy gentil. Antes de despedirnos, sí, lo que le queríamos decir es que hemos procurado que las decisiones que se tomen sean primero la gente, primero la vida, primero nuestros conciudadanos, nuestros vecinos y nuestras vecinas. Estas medidas no están escritas en piedra, se irán revisando conforme vaya desarrollándose las actividades. Lo más importante es que tengamos en cuenta que es necesario que nos cuidemos y que las autoridades, quienes ustedes han elegido para que estén al frente de esta emergencia, no van a escatimar en medidas de mitigación frente al riesgo inminente de contagio masivo que tenemos de la emergencia COVID-19. Quizás algunas medidas aquí no se trata de a quién vamos a dar gusto, sino cómo vamos a hacer frente a esta emergencia, sobre todo cuando los gobiernos autónomos como los municipios nos encontramos solos, sin la contraparte del Estado para enfrentar esta emergencia sanitaria.
Muchísimas gracias, vicealcaldesa. Amable. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.